La manipulación por desplazamiento cuaternario de fase, QPSK o PSK de cuadratura, como a veces se le llama, es otra forma de modulación digital angular y de amplitud constante. La QPSK es una técnica M-área de codificación en la que M es igual a 4. De ahí el nombre cuaternario, que significa 4. Con esta codificación son posibles 4 fases de salida para una sola frecuencia de portadora. Como hay 4 fases distintas de salida, debe de haber 4 condiciones distintas de entrada. Ya que la entrada digital a un modulador PQSK es una señal binaria base 2, para producir 4 condiciones distintas de entrada se necesita más de un solo bit de entrada. Con 2 bits hay 4 condiciones posibles, 00, 01, 10 y 11. En consecuencia, en la QPSK, los datos binarios de entrada se combinan en grupos de 2 bits, llamados D-bits. Cada D-bit de código genera una de las 4 fases posibles de salida. Así, para cada D-bit de 2 bits sincronizado en el modulador, se obtiene un solo cambio en la salida. Entonces, la rapidez de cambio en la salida, baudios, es la mitad de la rapidez de entrada de bits. Transmisor QPSK. En la figura se muestra un diagrama de bloques de un modulador QPSK. Un D-bit se sincroniza en el divisor de bits. Después de que han entrado ambos bits en serie, salen en forma simultánea y en paralelo. Un bit se dirige al canal I y el otro al canal Q. El bit I modula una portadora enfasada con el oscilador de referencia. I proviene de canal enfasado y el bit Q modula una portadora que está desfasada a 90 grados o en cuadratura respecto a la portadora de referencia. Se puede ver que una vez que un D-bit se ha dividido en los canales I y Q, la operación es igual que un modulador BPSK. En esencia, un modulador QPSK es 2 moduladores BPSK en paralelo. Otra vez, para un 1 lógico igual a 1 voltio y un 0 lógico igual a menos 1 voltio. Son posibles 2 fases en la salida del modulador balanceado y es seno W sub C por T y menos seno W sub C por T. Y son posibles 2 fases en la salida del modulador balanceado Q, es coseno W sub C por T menos coseno W sub C por T. Cuando el sumador lineal combina las dos señales en cuadratura, es decir, desfasada a 90 grados, hay 4 fasores resultantes posibles, definidos por las siguientes expresiones. A continuación se mostrará un ejemplo de la manipulación por desplazamiento cuaternario de fase, o también llamado QPSK, en el cual se determinará la tabla de verdad, el diagrama fasorial y el diagrama de constelación para el modulador QPSK de la figura. Solución. Para una entrada binaria de datos Q igual 0 e I igual 0, las dos entradas al modulador balanceado de I son menos 1 y seno de W sub C multiplicado por T. Y las dos entradas al modulador balanceado Q son menos 1 y coseno de W sub C multiplicado por T. En consecuencia, las salidas son modulador balanceado I es igual a menos 1 multiplicado por el seno de W sub C multiplicado por 1. Esto tendrá como resultado menos 1 del seno de W sub C de T. Modulador balanceado Q. Esto es igual a menos 1 por el coseno de W sub C multiplicado por T. Este tendrá como resultado menos 1 coseno de W sub C de T. Y la línea del sumador lineal es menos 1 coseno de W sub C multiplicado por T menos 1 del seno de W sub C multiplicado por T. Esto tendrá un valor de 1.414 del seno de W sub C multiplicado por T menos 135 grados. Para los códigos restantes de D-bit 01, 10 y 11, el procedimiento es igual. Los resultados se ven en la figura. En la figura se ve que con la QPSK cada uno de los 4 fasores posibles de salida tiene exactamente la misma amplitud. Así, la información binaria se debe codificar por completo en la fase de la señal de salida. Esta característica de amplitud constante es la más importante de la PSK, que la distingue de la QAM. También se ve en la figura que la separación angular entre dos fasores adyacentes, cualesquiera, en la QPSK es de 90 grados,
En consecuencia, una señal QPSK puede sufrir cuando mucho un desplazamiento de fase de 45 o menos 45 grados durante la transmisión y retener en forma correcta la información codificada. Cuando se desmodule el receptor, la figura muestra la relación de fase de salida en función del tiempo. Ejemplo 12.5 del Thomasy. Calcular el ancho mínimo bilateral de Nikis, FN, y los baudios para un modulador QPSK con rapidez de entrada de datos 10 megabits por segundo y una frecuencia de portadora de 70 MHz. Solución. La rapidez de bits en canales I y Q es igual a la mitad de la rapidez de transmisión de bits, es decir, FBQ va a ser igual a FBI, que a su vez será igual a FB medio. Dándole valores a esto, dejaríamos 10 megabits por segundo entre 2 igual a 5 megabits por segundo. La frecuencia fundamental máxima que se presenta a cualquiera de los moduladores balanceados es FA, que esta va a ser igual a FBQ o FBI medio, igual a 5 megabits por segundo entre 2 por un total de 2.5 MHz. La onda de salida de cada modulador balanceado es seno de 2pi FA de t y seno de 2pi de FC de t. Aquí lo que tenemos que hacer es sustituir los valores de FA y FC, pero se demuestra de la siguiente manera. Tenemos un medio por el coseno de 2pi por restamos la señal de la frecuencia portadora menos la frecuencia fundamental por t menos un medio del coseno de 2pi por la suma de FC más FA de t. De esta manera finalmente tenemos un medio del coseno de 2pi de 67.5 MHz de t menos un medio del coseno de 2pi de 72.5 MHz de t. El ancho mínimo de banda de Nikis es Fn igual a 72.5 menos 67.5 MHz igual a 5 MHz. La rapidez de símbolos es igual al ancho de banda y entonces rapidez de símbolos va a ser igual a 5 megabaudios. El espectro de salida es el que observamos en la siguiente diapositiva. Observamos el ancho de banda de 5 MHz, en medio de la frecuencia portadora de 70 MHz y a su lado izquierdo 67.5 MHz y al lado derecho 72.5 MHz. Fn va a ser receptor QPSK. Como pueden apreciar, la gama de bloque es el divisor de potencia que dirige la señal de entrada QPSK a los detectores de producto I y Q y al circuito de recuperación de la portadora. Este último circuito reproduce la señal original del oscilador de portadora. La portadora recuperada debe ser coherente en frecuencia y en fase con la portadora de referencia de transmisión. La señal QPSK se desmodula en los detectores de producto I y Q, que generan los bits originales de datos I y Q. La salida de los detectores de productos se alimentan del circuito combinador de bits, donde se convierten de canales I y Q paralelos a una sola corriente de salida de datos binarios. La señal QPSK que entra puede ser cualquiera de las 4 fases posibles de salida.